exponiendo la brujería cristiana por el evangelista Federico Steinhardt. Muy buenas tardes, amados, que el Señor les bendiga. Qué alegría es poder proseguir y continuar con este entrenamiento y esta formación, donde no solo estamos hablando de lo que es el operar de la brujería cristiana, sino cómo esta actualmente se alimenta, nutre y funciona como si fuera un imán, atrayendo demonios y pecados sobre el pueblo de Dios. La clase anterior revelamos aspectos sobre lo que es la infiltración y me quedó sin exponer dos puntos importantísimos debido a cuestiones de tiempo. Uno tiene que ver con la definición correcta de esta palabra y cómo se correlaciona con lo que estamos estudiando. O sea, ¿qué tiene que ver la definición? Tenerlo claro, los conceptos. Y la otra es ir al punto central respecto a la alabanza, la adoración y cómo los altares, los ministros, deben de cuidarse de la contaminación espiritual proveniente de todo lo sensual, sexual o carnal. Hay varios conceptos sobre infiltrar, pero voy a estar mencionando tres que son los más adecuados al tema. El primer concepto es para infiltrar o infiltrados es infundir ideas o doctrinas en la mente de alguien. Eso es infiltrar, según la definición de la Real Academia Española y en el diccionario. Infundir ideas o doctrinas en la mente de alguien. Eso es infiltrar. Estás infiltrando una herejía. La estás metiendo por debajo de cuerda. Y las personas están recibiendo esa información. La segunda definición es introducir a alguien o introducirse secretamente en un lugar o en una organización con un propósito encubierto. Mirá qué definición tan interesante. Es introducir a una persona o introducirse de una manera secreta en un lugar o en una organización con un propósito. El enemigo también tiene propósito. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Él viene a robar, matar y destruir. Ese es el propósito que tiene nuestro enemigo. Y la tercera definición, que me pareció realmente muy enriquecedora, dice así: introducir un líquido a presión en el interior de un cuerpo sólido. Eso también es infiltrar. Por ejemplo, este tipo de infiltración la utilizan los traumatólogos. Hacen infiltraciones, o sea, introducen a la fuerza, a presión, a un antiséptico, un suero, un antibiótico en el pie, en la cadera, en el hombro, en la rodilla, en el codo o en la mano. Obviamente que también trae contraindicaciones y reacciones en el cuerpo humano. Ahora pregunto, ¿se podrá infiltrar el cuerpo místico de Cristo? Cuando hablamos de cuerpo místico de Cristo estamos hablando de la iglesia. O sea, nosotros que conformamos este cuerpo, ¿será que alguien puede introducir a la fuerza y a presión un líquido o algo, un contenido espiritual que nos traiga contraindicaciones y reacciones al cuerpo? Claro que sí. Ahora bien, aquí el tema no es ponernos religiosos ni legalistas de una manera extrema, aunque sostengo que hay una línea muy delgada en la equivocación y el error por la falta de claridad de la palabra y su implementación. La gente sabe que hay un Dios, pero la gente está perdida, la gente está entreverada y hasta confundida. Y justamente todo esto es como opera el enemigo se aprovecha de esta circunstancia. Y referente al tema de las mujeres, levitas, adoradoras, danzarinas o cantantes cristianas, tienen que ser de testimonio. Hasta también cómo están vestidas, todo tiene una lógica. Y ahora vamos a ver, expresado en material audiovisual, un recopilado, una información que tenemos ahí recopilada. Y esto es para darse la idea, para que ustedes puedan entender mejor, digerirla y aplicarla. Así que vamos a ver este video. So much for tuning in today to the Gospel from the Stripper's Pole. Welcome. Today I have my husband with me, Poppy,
And today we're actually speaking in reference to a word that I think I never wanted to have in my life. I never prayed for it, but it was something that kind of came with the territory as you grow. And the word was patience. Yeah, which I lacked. And sometimes still lack, right? Yes. But, you know, I think as we mature in life, as we get older in life, it becomes a requirement. You know that things don't always come out immediately. Some things is just like having a good chili. I like to make chili. And it doesn't, you can't quick cook chili. It's a slow cooking process. And when you add the ingredients, you know, you have to let it simmer, you have to let it sit, you have to add everything at a different time. But today I want to touch back on a segment we done not too long ago, probably about a week or so ago, on forgiveness. Amen. And you know, one of the favorite scriptures for a lot of people right now, and just people in general, is Luke 6:38, and it says, give and it shall be given to you, good measure, pressed down, shaken together, runneth over, shall men give into your bosom, right? And it will be the measure that you use will be measured back unto you. But the part that we want to really touch on today is 37, where it says, judge not and you will not be judged, condemn not and you will not be condemned, forgive and Bueno, sé que los muchachos quedaron sin palabra, ¿verdad? Obviamente no somos jueces para otros, nunca lo seremos. El único juez es Dios, y si juzgamos, que no sea para condenar, sino para medirnos a nosotros mismos, de cómo debemos de conducirnos, en qué parámetro de amor hacia el prójimo debemos de caminar. Pero bueno, pudimos ver un video donde una ministra de alabanza sale con un short súper corto, apretado y remarcado. No quiero hacer hincapié porque van a decir que uno está mirando mucho, pero aunque uno quiera ver a esta joven como una adoradora, hay una connotación sensual y sexual en esta ministración. A simple vista podemos ver. Y esto mismo es lo que está sucediendo en muchas iglesias, de una forma quizás más evidente, quizás lo muestran más, quizás sucede más seguido, o quizás está más maquillado, más oculto, pero está pasando. Ahora, vamos a ponernos en el lugar de ese hombre o de ese joven que va a escuchar la palabra de Dios y ve a esta joven así. Yo digo que esto no es sabio, que no es prudente, que hay algo que no está bien, y aunque esta muchacha ame a Dios y le cante a Él, hay algo que está mal en ella, en ese actuar y también en sus pastores. No solamente se expone y es del tropiezo, sino que es parte de un altar contaminado y una adoración que no trae un mover de Dios, sino un mover demoníaco. Tampoco quiero irme al otro extremo de pensar que esta mujer sea una satanista muy hábil,
y que está haciendo un show de cristiana, y todos los que van buscando de Dios caen en esa trampa. Algunos no van a buscar de Dios, sino que van a ir por esta muchacha. Y ahí ustedes lo están viendo con sus propios ojos. No es que estoy exagerando, no es un invento mío, sino que esto es lo que estaba hablando. En la clase pasada, cuando mencioné que hay mujeres que están con vestidos muy cortos, donde muestran hasta su ropa interior, o este tipo de shorts o vestimenta, no es pecado usar un short, ni es pecado usar un vestido corto, pero esto usarlo en tu casa, usarlo en tu intimidad, usarlo en tu cuarto, en tu habitación, no sé, utilizarlo con tu esposo, ahí sí tú lo puedes usar, pero no es el mejor lugar utilizarlo en la iglesia para promocionar tu cuerpo, menos desde el altar. Además, la gente no debe ir a Cristo por lo linda que está la muchacha, por lo lindo que esta canta, por cómo toca la banda. No se va a la iglesia por las lucecitas de colores. No se debe ir por la muchacha que usa los jeans ajustados y bien apretados y que está mostrando su escote, o tampoco se va a ir a la iglesia por ese chico del auto azul. Debemos reprender esos pensamientos carnales y mundanos. Debemos ir a la casa del Señor para alabarle y buscarle, y por eso está escrito el Salmo 122 que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué voy a Cristo? No voy por nadie más, no voy a Cristo por una persona, voy a Cristo por Cristo mismo, o sea, voy por lo que Él hizo por mí, y una forma de yo responderle o corresponderle, una forma de demostrar el amor, es yendo a su casa, a adorarle y darle gloria. Bueno, aclarado estos puntos, ahora sí vamos a entrar al tema. Hoy vamos a estar hablando sobre los altares de Manasés. Y vamos a estar analizando una porción de la Escritura en el Antiguo Testamento, en la carta de Segunda de Reyes, capítulo 21, y vamos a estar leyendo el verso 1 al versículo 11, e inclusive también el texto 16. Entonces dice así la palabra del Señor. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. No hay mucha diferencia, pero hay unos términos que me han gustado más de esta versión que en la versión Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido, construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: el rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables, es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en esta tierra antes que él. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos.
Hasta aquí es el versículo 11, pero quiero leer también el versículo 16. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Realmente este capítulo es súper interesante. Me gustó más esta versión. Lo podés leer también en la versión Reina Valera, no hay tanta diferencia. La única diferencia es que es más claro al decir los asesinó, ¿verdad? En el versículo 16. Aquí en la Reina Valera como que no lo dice tan directo, dice fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, y esta otra versión es más explícita, ¿verdad? Ya está decodificada como acostumbramos decir. Bueno, lo primero que tenemos que hablar acerca de Manasés es qué significa el nombre de Manasés. En hebreo la palabra Manasés se dice Menashe, y Menashe o Manasés fue el primero de los dos hijos de José. Ese es el primer Manasés bíblico, por decirlo así. Luego también tenemos lo que es la tribu de Manasés, fue una de las 12 tribus de Israel, y la palabra Manasés significa el que causa o hace olvidar. Vamos a comenzar a partir de aquí. El que causa o hace olvidar. Este Manasés del que estamos hablando fue hijo del rey Ezequías, un rey excepcional que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Fue un hombre que luchó contra todo lo que era la herejía, el paganismo, la hechicería, todo lo que era aberración a Jehová Dios. Este rey se levantó contra eso y luchó contra eso. Pero bueno, Ezequías fue un rey excelente, un muy buen rey. Según la Biblia no hubo otro rey como él, pero su hijo realmente dejó mucho que desear. Y ahí surge este Manasés. Un Manasés que comienza a reinar con 12 años de edad. 12 años de edad tenía cuando comenzó a reinar. Y comenzamos a ver cómo fue ese reinado, ¿verdad? Un reinado en el cual podemos ver ya en el versículo 5, dice, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Este rey tuvo una particularidad. Este rey era un conocedor de la adoración. Tristemente la canalizó o la llevó para el lado del mal, pero podemos apreciar claramente que este hombre era un adorador y se dedicó a construir altares. Levantó altares por todos lados, ¿verdad? Dice el versículo 3, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó. El hombre comenzó a edificar, comenzó a construir, comenzó a plantar, a levantar en todo lugar, en toda casa, en toda familia, en todo lugar de la ciudad donde se pudiera, el hombre ponía un altar, construía, edificaba un altar, pero obviamente eran altares a los Baales. Dice que levantó altares a los Baales, hizo imágenes a Acera, como también había hecho el rey Acab. Le dice que adoró a todo el ejército de los cielos y le rendía culto a aquellas cosas, dice la Reina Valera. Y versículo 4, edificó altares dentro de la casa de Jehová. Y esto es el tema central por el cual hemos venido hablando, acerca de que dentro de la casa de Jehová, en la cual siempre aparece, sin santidad nadie verá a Dios, en la cual siempre dentro de la casa del Señor hay un eslogan, ¿verdad? Aquí alabamos al Señor. Siempre toda iglesia tiene un eslogan, tiene un logo, un lema. Y dice que en la casa de Jehová había un lema: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Eso es lo que decía dentro de la casa de Jehová. Pero aunque estaba ese lema, ese eslogan, ese logo, dice que ahí mismo habían altares edificados a otros dioses. Versículo 5 especifica que los 2 atrios, los 2 lugares que representaban la santidad, la pureza, el lugar de autoridad, de donde se proclamaba el reinado de Dios, de donde se le daba la gloria a Dios. Bueno, en esos 2 atrios, ahí mismo
ahí habían contaminación espiritual, ahí mismo donde se tenía que dar la gloria a Dios, ahí había un altar para ángeles caídos, para el ejército del cielo. Lo dice la palabra de Dios. Pero lo más tremendo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de un hombre que entrega su hijo, que lo sacrifica a un falso Dios? Versículo 6 dice, y pasó a su hijo por el fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. O sea, uno de los cometidos de Manasés era provocar a ira a Dios. El hombre se levantó en rebelión, en rebeldía, en oposición. Él quería provocarlo a Dios y lo logró. Y él comenzó con estos ritos paganos, con esta adoración extrema a otros dioses, al punto que entregó su propio hijo. Yo hago esta pregunta: ¿te imaginas tú hoy, tú que eres padre, tú que eres madre, agarrar a tu hijito, tu hijita, y hasta donde está una imagen, en ese entonces de tipo una figura como si fuera de hombre, pero con una cara, un rostro como de toro, ¿verdad? Y con alas, literalmente un demonio en forma de metal, en el cual tú podías abrir una puerta y allí adentro habían carbones encendidos y leña calentado a mucha temperatura, y ahí entregar tu hijo, que se derrite, que se muera quemado, como un sacrificio, olor fragante o incienso a estos dioses. Realmente alguien así es desalmado, sin corazón. Pero ese era el tipo de adoración. Por eso es que quiero que ustedes vean la relación que hay entre la adoración a Dios, y también la adoración a los dioses paganos. Entonces Manasés toma a su hijo y lo sacrifica. No sé si fue para recibir poderes de los demonios, como un pacto, pero dice, otras versiones dicen, hizo pasar su hijo por el fuego, practicó la hechicería, usó la adivinación, trató con los medios y con los espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Realmente tenía un historial, un currículum vitae o una hoja de vida dedicada al mal. ¿Qué sos? Le preguntarían, ¿qué sos, Manasés? Bueno, soy brujo, hechicero, curandero, santero, satanista, y empezó a nombrar todo lo que era realmente, pero él estaba involucrado. El punto que quiero ir es que él estaba involucrado directamente con lo que estaba sucediendo dentro de la casa del Señor, porque él era el rey, porque él era la autoridad, pero al mismo tiempo él era un adorador. O sea, él sabía a quién estaba adorando, él sabía a quién le estaba rindiendo culto, pero él del mismo modo se infiltró de tal forma, entró de tal forma y comenzó a ejecutar esas órdenes, ¿verdad? Para llevar a cabo ese plan, el plan del enemigo. Entonces, versículo 7, él coloca una imagen tallada de acera también dentro de la casa del Señor. En la misma casa que había una palabra para el pueblo de Israel, en esa misma casa donde existía una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, allí mismo había un altar, habían imágenes y había una contaminación tremenda. Tremenda la contaminación que había. Me gusta leer la Biblia de las Américas porque el versículo 9 dice así: pero ellos no escucharon, y Manasés, imagínate, cuando el pueblo no escucha, no entiende, anda confundido, y aparece un Manasés, mira lo que sucede. Ellos no escucharon, y Manasés los hizo extraviar para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Tremendo. Cuando la gente no sabe, o no conoce, o no escucha, o no entiende, y aparece un Manasés en acción, y él comienza a cambiar, y dice, y los hizo extraviar. Por eso hablaba yo de que cuando se lleva a cabo, que se infiltran, es porque primeramente estaban extraviados, y siempre estamos compartiendo estos fundamentos, ¿verdad? Me gozo en Dios y alabo al Señor porque es Biblia, está escrito en la palabra del Señor. Y bueno, y algo más, según la tradición judía, este Manasés fue el que mató al profeta Isaías. Según la tradición judía, dicen que lo partió en dos, que tomó un serrucho y lo asesinó de la manera más cruel. Y bueno, y podemos ver
en el texto 16, en el versículo 16, que asesinó a gente inocente. O sea, el que no adorara al Dios o a los dioses que él estaba adorando, los mataban. Perseguía a todos aquellos que alababan a Dios, que glorificaban a Dios. Realmente fue tremendo. Si compartimos un poquito más, meditando, si vamos al capítulo 33 de Segunda de Crónicas, versículo 9, dice: sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Tremendo. O sea, un Manasés es capaz, un Manasés puesto por el diablo o infiltrado, es capaz de hacer cosas peores que los mundanos, que los paganos, y realmente un desastre las cosas que llegó a hacer este Manasés. Y aquí hay una gran enseñanza que quiero compartir con ustedes, porque estamos hablando de Manasés. Manasés, que significa el que causa o hace olvidar. Manasés es la causa. Manasés puede ser la causa, el inicial, el que comienza, ¿verdad? O el que hace olvidar. En este caso, hicieron olvidar a Dios, hicieron olvidar su palabra, hicieron olvidar la correcta adoración, y fue el que la causó, fue el que la promocionó, el promotor, el que la promocionó, el que la causó y el que logró que la gente olvidara a Dios. Él fue la causa de que la gente se olvidara de Dios, y dice que Él los obligó, Él los obligó, Él los llevó a ese punto de que la gente terminara en esa situación. Y así hoy está sucediendo, así del mismo modo hoy está sucediendo. Hay muchos que tienen una unción de Manasés. La unción de Manasés, el mover, el fluir de Manasés. Es gente que está dentro de la casa del Señor, pero está con este espíritu, ¿verdad? No es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios. Es gente que está gobernando o reinando, o en una posición de autoridad o de gobierno, o personas que están ejecutando adoraciones que no son una adoración genuina a Dios. Y esto es grave, esto es delicado, porque esto es brujería y hechicería pura dentro de la casa del Señor. Y realmente esto es muy grave, esto es muy grave. Encontramos entonces a Manasés, que es un rey y a la vez es un adorador. Y por esto es que muchas veces dentro del pueblo de Dios se habla justamente del reino de Dios. Hablamos de un reinado, hablamos de una adoración a este rey. ¿Y por qué? El gobernar, el reinado, el sacerdocio y la adoración van de la mano. Estas caminan tomadas de la mano. La adoración, escúchame, la adoración ejecuta o establece gobierno. Esto es un principio del reino de Dios. La adoración ejecuta o establece gobierno. En este caso, la adoración que levantaba o elevaba Manasés, obviamente ejecutaba o establecía un gobierno del mal. Ejecutaba o establecía el gobierno de Satanás, principios demoníacos. Pero cuando nosotros adoramos a Dios genuinamente, lo que estamos haciendo es entronando a Dios. Estamos declarando que Él es el que gobierna, y por lo tanto su justicia se establece sobre el pueblo, sobre la ciudad, sobre la familia, sobre uno mismo. Cuando hay una correcta adoración, cuando hay una genuina adoración nacida del corazón, que no está contaminada, una adoración que no está manchada, una adoración pura, cuando adoramos a Dios en santidad, cuando adoramos a Dios con toda nuestra devoción, con toda nuestra alma, mente, fuerza, espíritu, ahí Dios es glorificado, Dios es entronado, y estamos declarando al mundo espiritual y al mundo natural que solo Dios gobierna, ¿verdad? Y cuando solo Dios gobierna, cuando solo Dios tiene autoridad, allí la justicia de Dios, la autoridad de Dios se establece sobre aquellos que están rindiendo o dando tributo a esa adoración. Lo que sí tenemos que diferenciar es que la tradición judía dice que el rey Manasés fue el que partió en dos con un serrucho al profeta Isaías. Los Manasés son personas que abusan de su autoridad, son personas que tienen, obviamente empoderados por el mal,
las herramientas y los mecanismos para callar o silenciar a los profetas de Dios. Así que tenemos que estar atentos a lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces hoy lo que quiero estar haciendo es no solamente dándote unos pincelazos, no solamente darte unos pincelazos de quién era Manasés, sino lo que él logró hacer, haciendo uso de su autoridad, haciendo uso de su investidura. Según la palabra, según la Biblia, nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, si Manasés fue un rey y un sacerdote que se prestó para lo malo, que sirvió obviamente a Satanás, a los Baales y a todos esos dioses paganos y a los ángeles caídos y al ejército del cielo, y él se prestó para la hechicería y para infectar la casa del Señor, yo creo que nosotros, bajo la unción del Espíritu Santo, podemos caminar como reyes y sacerdotes. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, no necesita que seas un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro, un apóstol. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, todo hombre o toda mujer que se considera cristiano, discípulo o seguidor de Cristo, realmente puede tomar esta autoridad para romper las leyes espirituales, los principios espirituales que Manasés está estableciendo. En la actualidad, en este 2018, existe dentro de la casa del Señor también Manasés. Están los Manasés. Están esos hombres y esas mujeres que abusan de su autoridad, que hacen cosas que no convienen, que inducen al pueblo a hacer lo malo. Días atrás estuvimos viendo la clase anterior de pastores que agarraban a jovencitas de 15, 16, 17 años de edad, las embarullaban, las confundían, le decían cosas, ¿verdad? Le daban una información del diablo, ¿verdad? Ungidos por el diablo, y terminaban abusando de ellas sexualmente. Ese es Manasés, es la operación de Manasés, y por eso yo hablaba en la clase pasada y decía, tenemos que tener cuidado de los ministros que están en el altar, sea pastor, sea el que toca la guitarra, el que toca la batería, el que canta, el que sea, el que esté en la plataforma, el que esté en el púlpito. Allí tiene que tener mucho cuidado de no abrir puertas en áreas sensuales o sexuales, porque si abre puertas ahí hay una influencia de Manasés, y esto es una clara brujería cristiana. O sea, es una brujería infiltrada dentro de la iglesia cristiana o dentro de la comunidad cristiana. ¿Cómo se contrarresta esto? De la forma que les estaba anunciando. Nosotros, delante de Dios, somos embajadores de Dios, somos, según la palabra, reyes y sacerdotes. Entonces, y también la palabra nos menciona que estamos sentados en lugares altos juntamente con Cristo. Entonces, estamos en un lugar de gobierno, estamos en un lugar de autoridad, y si nosotros adoramos a Dios genuinamente, de una manera pura, si nos conectamos con Dios, si nos conectamos con el Espíritu, de algo importante, si tu espíritu no está alineado a Dios, si tú no estás alineado a Dios, si hay algo en tu espíritu incorrecto, si estás manchado, si estás sucio, si hay polvo del camino, no sé, lo que sea que te haya contaminado, yo doy una orden en el nombre de Jesús, y tú lo puedes repetir ahí. Tú dile, espíritu humano que estás en mí, tú vives porque Dios así lo ha permitido. Espíritu humano, te sujetas a la voluntad de Dios. Espíritu humano, te sujetas a la palabra de Dios. Espíritu humano, te doy la orden de que te santificas. Entonces tú le hablas a tu espíritu de que se santifique. Espíritu Santo, toma el control de mi espíritu. Santifícalo, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de cada hermano, de cada hermana, y santifica sus espíritus. Yo doy una orden, doy un comando, en el nombre de Jesús, de que los espíritus de cada uno de mis hermanos se santifican en el nombre de Jesús. Sus espíritus son santificados, sus almas son santificadas, son libertadas en el nombre poderoso de Jesús. Estoy declarando ahora que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda contaminación en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, oh Dios, si hemos abierto puertas, si hemos sido parte
de Manasés, si hemos tenido una cultura de Manasés, si algo de Manasés ha estado dentro de nosotros, Señor, te pedimos perdón, nos arrepentimos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy renunciamos a la carnalidad, a ser mundanos, a ser sensuales, a mezclar, a traer sexo, Señor, a los altares, a sacar el sexo que es algo maravilloso que tú has creado para que sea consumado dentro del matrimonio, a sacarlo de esos confines matrimoniales y llevarlo a cualquier lugar y a cualquier otra esfera que no sea la matrimonial. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor. Cancelamos toda fornicación, cancelamos todo adulterio, cancelamos, Señor, toda depravación moral, toda perversión. En el nombre poderoso de Jesús, toda contaminación, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestras iglesias. Te pedimos perdón, Señor. Ahí nombra la iglesia en la que te congregas. Nombra las iglesias de tu ciudad. Señor, te pedimos perdón por las iglesias de Uruguay, las iglesias de Argentina, las iglesias de Colombia, las iglesias, Señor, de América Latina, las iglesias del mundo entero. Padre, te pedimos perdón si hemos abierto puertas, Señor. Si hemos abierto puertas para entronar a los Baales, para entronar a los ángeles caídos, para poner nuestra confianza en otra cosa que no sea tu palabra y tu verdad, Señor. Limpia nuestras vidas, limpia, Señor, los ministros, limpia, Señor, los pastores, limpia los evangelistas, los ministros, los predicadores, limpia, Señor, los altares, los púlpitos, las plataformas donde se da el mensaje, limpia, Señor, los levitas, los salmistas, los cantantes, los adoradores, los que danzan. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos una genuina santidad. Queremos levantar una genuina adoración a ti, oh Dios. Queremos conectarnos contigo, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Grande es el Señor. Bueno, hermanos, realmente lo que ha sucedido hoy es tremendo. Vamos a estar programando 2 días de ayuno. Vamos a estar programando 2 días de ayuno. Y bueno, la próxima clase ya vamos a, como podrán ver, ya estamos comenzando, ya dejamos la parte teórica y ahora vamos a lo que es la parte práctica. Ya ustedes están viendo cosas que antes no estaban viendo, ya están identificando cosas que antes no estaban identificando. Antes habían cosas que parecían comunes, no nos dábamos cuenta, pero ahora a través de los videos, documentales, a través de la información, las investigaciones que le estamos mostrando, ustedes están viendo cosas y van a comenzar a asociar, y sabemos que no vamos a estar juzgando, ni señalando, ni condenando a nadie, porque Dios no nos ha llamado a eso, sino a amar y orar unos por otros. Entonces vamos a estar también intercediendo por aquellos que están en error, por aquellos que están equivocados, por aquellos que están en falta, y vamos a estar ayunando para que Dios traiga limpieza, para que Dios traiga santidad, para que los diseños de Dios sean revelados, manifestados. Los diseños ya están en su palabra, pero también hay muchos diseños que vienen a través de la voz de Dios. Sé que hay lugares donde la voz de Dios pareciera que no se escucha, y la voz de la iglesia tampoco se oye, y la voz de sus profetas no se escucha, como lo mencionaba la palabra y estuvimos compartiendo. Pero estamos entrando en un tiempo en el cual Dios está hablando claramente, donde la iglesia está hablando, donde los profetas hablan, y donde nosotros podemos ver y entender cosas que antes no veíamos y no entendíamos. Como dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, el Señor nos enseñará cosas y nos mostrará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, y a esa dimensión y a ese nivel es en el cual queremos movernos. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera. Vamos a estar ayunando 2 días y vamos a estar comenzando ya a estar haciendo todo práctico, compartiendo palabra y práctico. Bueno, qué hacer con referencia a esto, qué hacer con referencia a lo otro. Si ustedes tienen preguntas, dudas, inquietudes, pueden escribirlas y me las hacen, o también, bueno, para aquellos que están escuchando esta clase en diferido, me la pueden estar enviando a mi correo electrónico, por mail o por cualquiera de los medios sociales. Que el Señor les bendiga en gran manera. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos en la próxima clase.